Buenas noches, hermanos y hermanas. Ahora, en el devocional de ahora vamos a continuar con el tema de el sacerdocio de los creyentes o el sacerdocio universal de los creyentes, que es uno de los principios bautistas a nivel mundial que se sostienen. Toda la gama de los principios bautistas es lo que nos da una identidad como iglesia, pero también como iglesia cristiana, pero nos da identidad en cuanto a por qué es que pensamos como pensamos, cómo actuamos, cómo celebramos, cómo testificamos. Y entonces nos va dando la identidad, los principios bautistas. De manera particular, ¿verdad? Porque de manera más primaria o general, lo que nos da identidad como cristianos es la Biblia. Y lo que nos da identidad dentro de la iglesia cristiana es los principios bautistas. Los principios bautistas nos identifican como tal y entonces por una parte nos da identidad, pero por otra parte nos diferencia de otras iglesias cristianas que tienen sus propios aspectos doctrinales, tienen sus propios aspectos celebrativos, litúrgicos, doctrinales, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los principios bautistas esos son. Los principios bautistas están basados en diferentes textos bíblicos y por lo tanto entonces eh, al inicio de la iglesia bautista a nivel mundial hay algunos que colocan el origen de los bautistas en el siglo XVII, otros a finales del siglo XVI y fueron no solamente un grupo, ¿verdad? Sino que fueron diferentes grupos eh, bautistas, principalmente en Europa, que hacen nacer lo que ahora se conoce como la Iglesia Bautista. Oremos, hermanos y hermanas, para continuar con el devocional de este jueves. Oremos. Querido Dios, te agradecemos porque tu presencia siempre nos infunde tranquilidad, paz, nos infunde bienestar, nos infunde también orientación sobre nuestra vida, nuestro rol como iglesia, nuestra función como iglesia, como cristiano y también por la misión que nos encargas como individuales, pero también como iglesia de manera comunitaria. Queremos agradecerte y suplicarte tu bendición para el devocional de ahora. Amén. Ahora quiero leer en la primera carta que escribe Pedro, el capítulo número 2. Este va a ser el texto base para este jueves, pero también para el próximo jueves, donde vamos a terminar el tema este de sacerdocio universal de los creyentes. Voy a leerlo en la versión, la Biblia de nuestro pueblo. Eh, este pasaje dice: ahora, despojados de toda maldad, engaño e hipocresía, de toda envidia y difamación, busquen, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para crecer sanos, ya que han gustado qué bueno es el Señor. Él es la piedra viva, rechazada por los hombres, elegida y estimada por Dios. Por eso, al acercarse a Él, también ustedes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo espiritual y forman
un sacerdocio santo, que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se lee en las Escrituras: miren, yo coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa. Quien se apoya en ella no fracasa. Es preciosa para ustedes que creen. En cambio, para los que no creen, la piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular y piedra de tropiezo, roca de escándalo. En ella tropiezan los que no creen en la palabra. Tal era su destino. Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido, para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a la maravillosa luz. Los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora la han alcanzado. Hasta ahí lo vamos a dejar, porque el próximo jueves vamos a terminar el capítulo 2 de la primera carta de Pedro. El sacerdocio de los creyentes, nosotros los bautistas creemos firmemente de que toda persona que hace un compromiso con Jesús se convierte en pueblo de Dios, se convierte en formar parte de la iglesia. Y aquí quiero hacer una diferencia. La iglesia como una organización social bajo las leyes de un país determinado es una cosa. Y la iglesia del Señor también implica otras cosas. La cuestión es hallar una coincidencia en eso. No siempre hay coincidencias, porque muchas veces hay iglesias que se separan. Una es la organización social y otra es la iglesia que popularmente se dice la iglesia del Señor. Jesús no fundó ninguna iglesia, ¿verdad? Jesús lo que crea es todo un movimiento. La fundación de la iglesia viene después en la historia. Lo otro es que con el tiempo se van generando y se van organizando las comunidades. Al principio fue una organización muy esporádica, muy carismática. Entonces no había una estructura de eso. Eso surge con el tiempo, la estructura, la estratificación de las iglesias. Los bautistas creemos de que no debemos de tener una estructura. Hay una organización interna, eso sí. Por ejemplo, hay un pastor que no es el que está en la posición de mayor hegemonía, sino que es la congregación, porque eso responde a otro de los principios, que tenemos un sistema de administración y pastoral congregacional, en donde no es un consistorio, un grupo de personas quien toma decisiones, por ejemplo. Ese sistema último que estoy hablando es el sistema presbiteriano, pero no es el bautista. El sistema de organización bautista tiene que ver con la congregación, con todos los que son miembros plenos de una organización, de una iglesia local. Para esto hay diferentes formas para poderse hacer miembro de una iglesia. Uno es por bautismo, directamente, ¿verdad? Por el bautismo, por haber hecho un compromiso con Jesús, luego pasar por el bautismo y entonces se le da la bienvenida a la persona que hace eso. Pero también hay otra forma para hacerse miembro de una iglesia y esto es por experiencia, ¿verdad? En algunas ocasiones se solicita antes, más que todo eso fue en el siglo pasado, que cuando yo me iba de una iglesia, de un municipio determinado y me iba para otro municipio por otras razones, ¿verdad? Que no tenían nada que ver con la iglesia, sino que por cuestiones de trabajo, lo que sea, uno solicitaba el retiro de la membresía de esa iglesia, llevaba esa carta y se congregaba en
en el nuevo municipio buscaba una iglesia bautista y ahí presentaba esa carta, ¿verdad? Entonces eso era por experiencia, por eso, ¿verdad? Hay, hay, hay otro tipo que se me escapa ahorita. Sin embargo, hay más o menos tres tipos de formas para poder solicitar la membresía a una iglesia. Cuando formamos parte de una iglesia, entonces tenemos plenos derechos y también tenemos plenas responsabilidades. Lo pleno no solo son los derechos, también las responsabilidades son plenas. No es que uno tiene medios derechos y medias responsabilidades, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Sino que todo es pleno, derechos y responsabilidades. Ahora, entonces, el pueblo, la iglesia entonces se constituye de miembros plenos. Sin embargo, hay otras aproximaciones de iglesia, hay otros entendimientos, otras comprensiones de ser iglesia. Ser iglesia es haber hecho un compromiso con Dios, formar parte celebrante de una congregación determinada, y si esta persona no se ha bautizado, asiste a la iglesia, es parte de la iglesia del Señor, sin embargo no tiene los plenos derechos como para poder hacer votaciones, etcétera, etcétera. Cada iglesia va haciendo eso, ¿verdad? Pero lo más común en este país es que yo creería que en el 100% de las iglesias bautistas históricas es que uno hace el compromiso con Dios y luego se bautiza. Y luego del bautismo, entonces forma parte de una congregación determinada, de una iglesia local. Esta iglesia, constituida por miembros plenos, con responsabilidades plenas y derechos plenos, se constituye en pueblo de Dios también. Esta iglesia, entonces, es la que nosotros los bautistas creemos que es la del sacerdocio universal de los creyentes. Creemos entonces que esta iglesia frente a Dios no tiene jerarquía. No tiene jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que no hay un grupo de personas, de miembros de la iglesia, que se constituyen en intermediarios, por ejemplo, entre yo que soy miembro y Dios. No existe esa división, no existe esa jerarquía dentro de las iglesias bautistas. Nosotros creemos eso, que todos nos constituimos en un pueblo de Dios, con el mismo derecho al acceso, con las mismas oportunidades de acceso, de comunicarnos con Dios, de tener un acceso directo con Dios, de celebrar a Dios, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los que pueden interpretar la Biblia? Todos. Todos pueden hacerlo. No hay algunos privilegiados, no hay algunos autorizados dentro de una iglesia bautista para interpretar la Biblia. Eso no puede ser, ¿verdad? No creemos eso, y eso es parte de ser del sacerdocio universal de los creyentes. Pedro, en esta carta, nos plantea varias ideas, varios aspectos que son muy importantes. Una de las cosas que plantea en el versículo 1 es que ahora dice, despojado de toda maldad, engaño, hipocresía, de toda envidia y difamación, o sea, de todos aquellos sentimientos, de aquellas actitudes pecaminosas, en otras palabras. O sea, los miembros de las iglesias deben de constituirse en personas ejemplares, en personas como son creyentes en Dios y creyentes en Jesús. Entonces, estas personas deben de ser ejemplares.
No podemos, si yo antes era manipulador de personas, embaucador de personas, engañador de personas, después de haber hecho un compromiso con Jesús, no puede ser, ¿verdad? Seguir siendo con esa misma actitud. ¿Por qué? Porque es pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que es cristiano o cristiana. ¿Por qué? Porque debo de dar frutos de arrepentimiento o frutos de conversión, quiere decir eso, frutos de cambio, no suposiciones de cambio, no de que más adelante voy a cambiar, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando me dé la gana. Eso no puede ser. Bajo ningún punto de vista puede ser eso. Es que lo que plantea Pedro es todo lo contrario. O sea, todo creyente debe de haberse despojado de todo eso. Si precisamente por eso es que uno hizo el compromiso con Jesús. O sea que uno puede haber hecho el compromiso con Jesús, bautizarse y seguir siendo lo mismo. No, no. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Si alguien es así, es porque no es parte de la iglesia. Puede haber sido bautizado, pero no ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Y dónde está la conversión entonces? ¿Dónde están los frutos del arrepentimiento? O sea, ¿dónde están las muestras de cambio? Y Pedro plantea desde el inicio de este capítulo eso, ahora despojados, no queriéndonos despojar, ¿verdad? Eso se da en el proceso, eso sí, pero uno se despoja o se despoja de eso. Porque uno no puede estar siguiendo arrastrando el pecado, por ejemplo. Entonces, ¿ejemplo de qué es uno? Pues, de incongruencia. Entonces, ese tipo de personas que no han experimentado conversión no son sacerdotes según los principios bautistas, ¿verdad? Los sacerdotes, o sea, las personas que han cambiado, se constituyen en eso, precisamente por el cambio, cambio de vida, cambio de estructura mental, cambio de valores. Ya no sigo los valores de la sociedad secular pecaminosa, sino que sigo los valores del reino de Dios. Y mi vida, o la vida de ustedes, es orientada de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a otra voluntad. Porque precisamente eso es la conversión. Yo dejo mi vida pasada y entro a formar, a desarrollar, implementar una nueva vida. El cuerpo es el mismo, ¿verdad? Pero mis valores ya no lo son. Una persona que ha sido lépera, dijéramos, no puede seguir siéndolo. No puede bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no tranza con el pecado nunca. Entonces no va a transar con ninguna persona pecaminosa. No tranza Jesús con eso. O sea, no lo chinchinea, pues, en otras palabras. Entonces, Pedro plantea eso. Y solo Pedro plantea algunas cosas. Ahora despojados de toda maldad, y en maldad que va un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas. Eso de andar hablando, calumniando de otra persona, que es tan común en las iglesias, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Eso de mentirle a otros hermanos. ¿Cómo? Ay, es que yo no puedo, ¿verdad? Porque me domina a mí la mentira, me domina. Por Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que esto de ser cristiano es serio, pues, no es aburrido.
es serio, es formal. Entonces, dice Pedro, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer sanos, pues. Y aquí voy a mencionar algo que se decía mucho en las iglesias bautistas históricas, más que todo en el siglo pasado. Eso de tener una sana doctrina. De tener una sana doctrina es algo tan fundamental. La sana doctrina no es la que yo tengo, ni la que usted tiene, es la que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, todas las de interpretación tienen que estar metidas, sumidas, basadas en la palabra de Dios y no en mi interpretación de eso, ¿verdad? Porque en ese juego, en ese ejercicio, en esa acción de interpretar la palabra de Dios, ahí nos podemos perder todos y todas, ¿verdad? Por eso hay que utilizar herramientas adecuadas para eso. Por eso, una de las cosas que debe de apelarse también es a la madurez. O sea, todo cristiano y cristiana es una persona madura. Inmadureces no debe de existir eso ahí. Entonces, en el versículo siguiente dice Pedro, ya que han gustado, qué bueno es el Señor. En Reina Valera plantea, ya que han disfrutado eso, de lo bueno, de lo bondadoso, que es el Señor. Y en Reina Valera aparece la palabra de que las personas deben de anhelar, así como los bebés, los niños anhelan la leche, así la gente debe anhelar la palabra. Y la palabra se refiere a la palabra de Dios. Todo cristiano debe de hacer eso. Es que a mí no me gusta leer. Y entonces, pues, ¿verdad? Hay muchas personas que basan su fe no en la palabra de Dios, sino en las predicaciones que escuchan. Y es un grave error eso, un gravísimo error. Entonces Pedro plantea en el versículo 4, Él, el Señor, es la piedra viva, rechazada por los hombres. Sin embargo, es elegida y estimada por Dios. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible de que Jesús es rechazado por seres humanos, pero es elegido, estimado, amado por Dios? ¿Verdad que no tiene lógica eso? Dios, quien es el artífice de toda la justicia, de todo lo bueno, de la creación, estima, ama al Señor, pero los seres humanos, mortales, ¿verdad? Finitos, no logran hacer eso. No logran hacer eso. Sino que rechazan a Jesús. Podemos rechazar a Jesús de diferentes formas. No solamente se refiere a las personas que nunca han hecho un compromiso con Dios, sino también a las que han hecho el compromiso con Dios. O sea, si una persona que ya es cristiana, ya es bautizada y todo, y sigue pecando, esa es una manera de rechazar a Dios, de rechazar a Jesús, al Señor. O sea, es de decirle, mira, realmente yo lo hice, pues, pero hablando a las cabales, a mí
no, o sea, no me permea, pues. Me he bautizado y todo, pero yo sigo con mi vida, con mi capricho, pues, con mi soberbia. Yo sigo haciendo lo que yo quiero, pues, a la hora que yo quiero. ¿Es eso realmente el testimonio? ¿Es ese el ejemplo? ¿Es eso lo que encontramos en el Evangelio? Completamente que no es eso. Entonces uno piensa, ¿verdad? ¿Y entonces por qué lo sigue haciendo? Es por la falta de conversión. Entonces la persona lo que necesita es a Dios en su vida, es a Jesús en su vida. Eso es lo que se necesita. Él es la piedra viva rechazada por los hombres, pero es la piedra elegida, estimada y amada por Dios. Por eso, al acercarse a Él, también ustedes, como piedras vivas, participan de la construcción de un templo, pero espiritual, y forman un sacerdocio santo. La palabra santo también significa apartado. Sí, apartado del mal, del pecado, de lo que provoca daño. Todo lo que provoca daño es pecaminoso, ¿verdad? O sea, todo lo que es mal es pecaminoso. Eh, entonces, santo no quiere decir así etéreo, ¿verdad? Con alitas y no, 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 ¿verdad? No, ni con aureolas, ni nada, no, nada de eso. Santo es un término existencial, pues, ¿verdad? La vida cristiana es existencial, no es abstracta, pues. La vida concreta es donde cada uno de nosotros tenemos que hacer concretar la fe que uno tiene en Jesús, en Dios, el amor que uno tiene en Dios, en Jesús. Uno lo concretiza, lo historiza, pues. Lo pone en práctica y en la manera que uno lo demuestra, lo pone en práctica de esa manera. Entonces lo hace histórico, lo hace social, cultural, económico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Un ejemplo. Un ejemplo de eso es, hay personas que tienen negocios, que son cristianos, pero no dan libras como corresponde, ¿verdad? De 16 onzas, sino de 14, de 13 onzas. No, pues, no puede ser eso. Hay personas que no pagan, que son cristianos, pero no pagan salario justo, por ejemplo. No puede ser eso. No puede ser eso. Porque entonces, ¿en qué Dios creemos? Por eso es que la gente critica a mucha gente que dice que es cristiana y dice, este es un gran injusto, ¿verdad? Antes se decía eso, por ejemplo, tiene balanzas mañosas, ¿verdad? Porque les ponían una pesa para cuando uno llega a comprar, dice, mire, aquí está la libra, ¿verdad? Pero ya está con un peso adicional y por lo tanto no da el peso correcto, sino a favor del dueño de la tienda o del negocio o del agroservicio, etcétera, etcétera. Allí es donde uno concretiza, socializa el testimonio de lo que uno es, de lo que uno, en quién cree uno. A eso otros teólogos le llaman historizar la fe, ¿verdad? Porque cuando uno, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares donde uno va a comprar una verdura, si es en mercado le regatea, ¿verdad? Y hay otras personas que en los súperes no regatean. Y allí aguanta el precio que dice, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que ponerse a pensar en ese tipo de cosas también. Si yo voy a ser cristiano,
sacerdocio santo, ¿cómo me comporto, pues? A eso se refiere también el sacerdocio universal de los creyentes. El sacerdocio universal de los creyentes, como se plantea en otros textos, todos somos sacerdotes aquí, ¿verdad? No hay jerarquías ni nada, todos somos iguales, etcétera, etcétera. Sí, pero todos asumimos las mismas responsabilidades también. No solo los derechos, también las responsabilidades, pues. Entonces yo no voy a esperar a que me sirvan, pues, sino donde ayudo, sino que la propuesta es esa, pues. ¿Dónde quieren que colabore? Miren, aquí vengo yo a colaborar, ¿verdad? En la iglesia, pues. En lo que sea, no, yo no estoy hablando en algo en particular, en cualquier cosa, en cualquier cosa, en cualquier ministerio, pues. Entonces, el sacerdocio santo es un sacerdocio apartado, pero del mal, del pecado. A eso se refiere. Dicho de otra manera, esto tiene que ver con el principio del versículo 1 del capítulo 2. Si yo me he despojado de toda esa actitudes, pensamientos, ¿verdad? Lucubraciones de maldad y pecaminosa. Bueno, entonces sí es posible que esa persona cristiana, entonces también forma parte del sacerdocio santo, pues. Forma parte. ¿Por qué? Porque se ha despojado de su antigua forma de pensar, de su antigua forma de actuar, de su antigua forma de sentir, de comportarse basada según los criterios del pecado. Y con la conversión ha conocido cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de uno y se ha orientado sobre eso, porque no se ha quedado con lo que oye, sino que anhela conocer más de la palabra de Dios. O sea, conocer más de Dios, pero a través del estudio de la palabra de Dios. Y por eso hay que anhelar eso, dice Pedro. Hay que anhelar como bebés anhelan alimentarse de leche. Esa actitud es buena, pues. Esa actitud es lo que plantea Pedro de que es lo ideal. Nunca es tarde para eso. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para conocer de Dios. Nunca es tarde. Solo cuando uno ya se murió, ¿verdad? Ahí sí ya le agarró la tarde. Cuando uno ya está en esas postrimerías a morir. Y quizás ahí es cuando agarra desespero, ¿verdad? Entonces no hay que esperar estar en una situación como esa. Cuando uno está bien o relativamente bien o medianamente bien, hay que aprovechar el tiempo para meterse en eso. ¿Por qué? Porque, dice Pedro también, este pueblo de sacerdotes santos, o sea, de apartados del pecado o del mal, son como piedras vivas, que ofrecen también sacrificios ya no de animales, sino espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se lee en la Escritura, miren, yo coloco en Sión una piedra angular elegida, preciosa, quien se apoye en ella no fracasa. O sea, quien se apoye en Jesús va a salir avante. No dije triunfante, porque todos nos agarra esa onda bélica. Hasta para los problemas agarramos beligerancia. Yo con el tiempo aprendí de que los problemas no son ni malos ni buenos. Y uno tiene que afrontar los problemas.
y tiene que afrontar los problemas con todas las herramientas que uno va aprendiendo en la vida cristiana, pues, en la vida de relacionarme con Jesús. Eh, Creo que hubo problema ahí, ¿verdad? De conexión. Este, mira, es que uno, de esa manera es que uno va relacionándose con Dios. Eh, Uno tiene problemas, pues, de diferentes tipos de problemas. Algunos son graves, pero a medida uno va relacionándose, vinculándose, relacionándose con Dios, uno va adquiriendo también conocimientos, uno va adquiriendo metodologías, procedimientos, uno va adquiriendo ese conocimiento que le ayuda a irse cambiando uno, ir cambiando la perspectiva y la forma de ver la vida, de interactuar con la vida, con la realidad, con los seres humanos. Y entonces eso se lo permite a uno la fe, la esperanza, el amor en Dios, el conocimiento bíblico, teológico. Y entonces uno afronta los problemas de una manera adecuada. Uno afronta los problemas de una manera adecuada. O sea, dicho de otra manera, uno afronta la vida, la realidad, los problemas según la voluntad de Dios, pues. Y entonces uno le entra a la vida así. Uno se preocupa, sí se preocupa. A veces se aflige, sí, pero no de tal manera que te paraliza, pues. Porque de eso voy a hablar el otro jueves, ¿verdad? De que cuando también a uno lo buscan. Cuando digo uno, no solo me refiero a mí, sino que también a ustedes, ¿verdad? A todos los cristianos y cristianas en alguna manera y de alguna forma, en algún lugar, lo buscan a uno. Y a veces lo buscan para pedirle orientación, consejo, sugerencia, ¿verdad? Y de ahí es donde uno saca lo del sacerdocio universal de los creyentes, pues, ¿verdad? Porque uno no dice, mire, fíjese que como yo no soy pastor, no sé decirle nada, pues, ¿verdad? No, 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 no. Entonces uno asume la responsabilidad, responsabilidad de fe, responsabilidad de ser cristiano, de creer en Dios, la responsabilidad de creer en Jesús. Y entonces frente a una necesidad de alguien, de un vecino, lo que sea, un compañero de trabajo, de estudio, este, uno ahí entra, escucha, debe de saber escuchar, no juzgar, escuchar y también debe de tener una palabra. Un criterio que a mí me ha funcionado es que yo hablo de una manera como me gustaría que me hablasen, ¿verdad? Y de eso, así he orientado mi vida. Entonces, hace poco, hace como 2 semanas, yo estaba en una parada de buses y después llegó una señora y luego pasaron dos jóvenes que llevaban una bolsa de un supermercado bien conocido aquí. Pero yo no me fijé en la bolsa, solo vi que era una bolsa. Y entonces me dice la señora que había llegado ahí. Mire, me dice, disculpe, ¿y usted es sacerdote, men? Y entonces a mí me dio risa, pero no, no, no soy sacerdote. Ay, me dice. Entonces yo pensé que era católica ella, ¿no? Soy pastor bautista, le dije yo, entonces. De veras, me dice, sí, yo me congrego en las asambleas de Dios, me dijo ella. Qué bien, le dije yo, sí, eso es muy bueno. Iba frecuentemente. Sí, me dijo, pero estoy teniendo una serie de problemas, fíjese. Ya. Que me desvoluntan, me dijo, terriblemente.
me decepcionan de la vida. Y se fue poniendo más triste ella, ¿verdad? Y le digo, mire, le digo yo, a mí la experiencia me ha enseñado de que no es lo mismo afrontar ese tipo de problemas con Dios que sin Dios. Porque Dios le ayuda a uno a tomar decisiones correctas, adecuadas, que a uno a la larga a veces o a veces a la corta le sirven mucho. Le digo yo así. Sí, me dijo, mire, me dijo, le voy a contar, no sé si tiene tiempo. Y yo solo me quedé callado, ¿verdad? No le dije nada, pero me contó. Y me contó toda la serie de problemas que tenía, ¿verdad? Entonces, y seguí hablando con ella. A veces a uno lo aborda gente que uno no conoce, pero anda tan necesitada de hablar, de compartir, que cuando le llegue a ustedes, también van a tener la oportunidad de orientar a las personas. No importa la edad de la gente, pero la gente debe de conocer, tener la experiencia de que cada uno de nosotros tiene una palabra adecuada para poder revelar el amor de Dios, el amor de Jesús para con los seres humanos. Entonces voy a seguir en el versículo 7, dice, es preciosa para ustedes que creen. La piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular y piedra de tropiezo, roca de escándalo. O sea, Jesús puede ser de bendición, pero también de tropiezo. Pero no por Jesús, sino por la gente, por las personas. Porque las personas que rechazan a Jesús, obviamente es que ven en Jesús un tropiezo, pues, ¿verdad? ¿Y a cuenta de qué? ¿De qué? Bueno, es por ignorancia, pues. Pero ustedes son raza elegida, dice. Sacerdocio real, versículo 9. Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido para que proclame las maravillas del que llamó de las tinieblas, del que nos llamó de las tinieblas a la maravillosa luz. De eso es lo que uno comparte con la gente. No es que Dios me mandó viajes y casas y carros. No. Uno tiene que hablar lo que realmente es, pues, ¿verdad? Aquí no se trata de ese tipo de cosas. Eso está para otro tipo de teología, ¿verdad? Que se especializan en eso, que no vale la pena ni seguir mencionándolas. Uno cuando lo aborda la gente, lo aborda por necesidades, por problemas, por angustias, de salud, económicas, lo que sea, ¿verdad? Son cosas existenciales, pues, cosas de la realidad, del diario vivir. A veces a uno le dicen, mire, quiero que ore por mí, quiero que me ayude a orar, porque estoy enfermo, porque voy a hacer tal cosa, porque mi hijo aquí, mi esposo, mi esposa, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces uno no le puede decir, no, es que mire, yo no soy pastor, ¿verdad? Porque entonces, pero le voy a ir a decir allá al pastor. No, allí siéntese y ore con ellos, ¿verdad? De ahí saca uno eso de ser sacerdocio, ¿verdad? O sea, del sacerdocio santo, ¿verdad? De ahí saca la casta, pues, como decíamos antes. O sea, la neta, pues. Aquí decimos lo que realmente es, pues. Allí es donde funcionamos. Por eso, en los tiempos tranquilos, uno se prepara para cuando venga la necesidad, cuando venga el momento de la crisis. Yo seguramente a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que ustedes están en una situación determinada también de problemática. Y otra persona lo busca para que le ayude, ¿verdad? Y uno también hace lo mismo. Uno lo ayuda, pues. Porque a nadie le ha dicho Dios, no te va a pasar nada, no te vas a morir de esta vida. A nadie nos ha dicho eso.
Todos nos vamos a morir. Todos nos enfermamos. A veces unos frecuentes, a otros no. A otros graves, otros menos graves. Pero igual requieren de oración, de consuelo, de acompañamiento, pues. Y así diferentes necesidades, diferentes necesidades. Yo, creo firmemente, y por experiencia también, ¿verdad? De que a Dios le ayuda a uno en cualquier circunstancia, hasta lo peor que uno puede pensar, ¿verdad? Hasta lo más grave que uno puede experimentar. Dios le ayuda a uno. Pero hay que tomar en cuenta dos aspectos, dos cosas. Uno es que Dios le ayuda de acuerdo a su voluntad. Y lo segundo es según su tiempo. Si uno lo tiene bien claro eso, no entra en desespero, ¿verdad? No. Hay que saber esperar. Yo he conocido gente que ha orado por algo años, pero son cosas justas, pues, ¿verdad? Son cosas justas, por no decir otras cosas. Entonces, o sea, superficialidades no es, banalidades tampoco es. No, son cosas justas. Yo he conocido familias que han orado años y Dios ha respondido. Aún yo he escuchado eso de que habían seguido orando, aunque en el fondo creían que ya no iba a suceder, ¿verdad? Pero ahí está la respuesta de Dios. Y es motivo de celebrar eso, ¿verdad? Esa gente, esa familia, por ejemplo, esa familia vive todavía, años después de eso, en una constante alegría porque los marcó. Esa respuesta de Dios los marcó de una manera constructiva, edificante, que ellos lo testifican todavía. Y entonces es algo que uno tiene que celebrar, ¿verdad? Uno tiene que celebrar. Sigo con la lectura, dice, los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Pero son estos los que se despojaron de toda maldad, engaño, pecado, en otras palabras. Son los que se convirtieron en piedras vivas, según Pedro. Son los que han llegado a ser un sacerdocio santo. Esos antes no eran pueblo. Pero después de haber provocado eso, de haber experimentado ese cambio, esa conversión, esa transformación, entonces ahora sí son pueblo. Ahora sí son pueblo de Dios. Los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora sí la han alcanzado. Dice Pedro en el versículo 10. Los que antes no eran pueblo y no tenían misericordia de Dios, ahora son pueblo y han alcanzado misericordia de Dios. Eso es lo que nos corresponde a todo cristiano y cristiana. Anunciar, compartir, testificar, vivenciar con el prójimo, con el que tenemos cerca, sea familia, sea desconocido, sea hachero, sea amigo, compañero de trabajo, de estudio, lo que sea. Eso, lo que experimentamos, eso es lo que debemos de compartir con otros, con otras personas. Eso es lo que hace una comunidad de creyentes, una comunidad de sacerdotes santos. Eso es lo que hace una iglesia bautista. Eso es lo que debemos de hacer. Precisamente eso. Compartir a ese Jesús, Señor, Salvador
Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Por lo tanto, todos, todas, los que formamos una comunidad de fe bautista, somos llamados a ser sacerdotes santos, sacerdotes apartados del mal, apartados del pecado, pero demostrarlo, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos convertiríamos en pueblo de Dios, que esa es nuestra meta, ser pueblo de Dios y mantenernos siendo pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a hacerlo o a seguirlo haciendo de nuestra forma más particular, individual, pero también de manera colectiva, como iglesia. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos, te damos las gracias porque nos invitas a formar parte de tu pueblo, como iglesia, como individuos. Queremos ser pueblo tuyo, pueblo que te alabe, que te adore, pero que te sirva también, que te sirva testificar de ti, de cómo tú ayudas en momentos difíciles, pero también en momentos tranquilos, en momentos de tristeza, pero también en momentos de alegría. Queremos agradecerte eso, agradecerte la oportunidad que nos das de convertirnos en tu pueblo para poder anunciar el reino de Dios. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.